Hemos dicho que si nosotros no nos sometemos como oveja al pastor, el pastor no tiene la obligación tampoco de llevarte a esos lugares que él ha preparado, que él conoce y que él tiene reservado para sus ovejas. Porque hay pastores de diferentes denominaciones, diferentes sentires. Hay pastores emocionales, hay pastores autonombrados, hay pastores que son levantados por Dios y hay pastores pues consagrados también en el conocimiento y en la adoración a Dios. Entonces hay una diversidad y nosotros como ovejas tenemos que primeramente aprender a reconocer la voz del pastor. Y Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: mis ovejas conocen mi voz, me oyen y me siguen. Entonces, ¿la voz de quién tenemos que escuchar? La voz de Jesús. Claro, usted viene acá, me escucha a mí, pero usted tiene que tener su Biblia. Porque si usted no tiene la Biblia, usted va a decir amén, 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 pero usted no va a saber si es verdad o usted se está dejando engañar. Entonces, lo que seguimos es seguir a Jesús. Por eso es que siempre vamos a tener citas bíblicas que usted va a tener que revisar, va a tener que compartir con su Biblia para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor pues nos ha entregado. Estamos viendo el Salmo 23 y la semana pasada vimos que Jehová mi pastor, nada me faltará, porque el Señor es nuestro proveedor, ¿no? Y Él, como su responsabilidad como pastor, es guiarte, es protegerte, es sustentarte, es llevarte a esos pastos seguros, a esas aguas donde usted va a poder beber y ya no tener la sed que en el mundo se experimenta, ¿no? Pues hay una sed espiritual que es saciada en la vida de cada uno de nosotros. Pero hoy día vamos a ver acerca de la segunda parte, la segunda declaración que encontramos en este Salmo 23. En el versículo 2 dice lo siguiente, Salmo 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, lo primero que vemos dice que me hará, dice, descansar. Estuvimos averiguando más o menos cuánto cuesta la cama más cara del mundo, y ahí está oscilando más o menos entre $120,000. Usted puede comprarse la cama más cara del mundo. Usted puede echarse a dormir en esa cama. Pero si usted no tiene paz, usted no va a poder descansar. Usted puede tener toda la riqueza del mundo. Pero usted ve, la mayoría de gente que tiene mucho dinero anda rodeado de guardaespaldas. Sus casas andan pues bien enrejadas, con cercos eléctricos. ¿Por qué? Porque no tienen paz. Pero la palabra de Dios dice que nuestro pastor a nosotros dice nos hará descansar. O sea, si aquí hay varios que están cansados, fatigados, ¿no? Es que simplemente no estamos viviendo como ovejas que tienen un pastor. Y la semana pasada le decía a ustedes, dejen de vivir como si no tuvieran un pastor. Las ovejas se tienen que someter al pastor para que puedan recibir el cuidado pastoral. Y en ese cuidado ustedes van a descansar. Porque si no van a seguir afanados con las cosas del mundo y van a tratar de resolver las cosas a su manera. Y entonces, ¿para qué está Dios? Solamente cuando ustedes ya no tienen ningún recurso, ya no tienen pues ninguna posibilidad, recién acuden a Dios como si fuera el bombero, el salvavidas. Cuando Dios tiene que ser el Señor de toda nuestra existencia. Por eso que cada mañana abrimos el día orando para poder decirle, Señor, tú eres lo primero. Y lo primero redime la productividad de todo el día. Por eso que entramos en un tiempo de oración, ¿no? Y le entregamos la honra y la gloria a Dios. Entonces el Señor quiere que usted y yo descansemos. ¿Para qué? Para que nos dejemos pastorear. Curiosamente, esta porción de este versículo que David escribe, lo hace cuando su vida corría gran peligro. Cuando él estaba rodeado por el ejército de Saúl y él estaba escondido en una cueva. Y en medio de ese momento de angustia, en medio de ese momento de desesperación, al ver que la espada de Saúl estaba tan cerca de él pudo haber desesperado, pudo haber huido, y dice, sin embargo, la gracia de Dios hizo que Saúl estuviera tendido, descansando, y él coger, dice, la lanza de él, ¿no? Coger una vasija y salir del campamento y decirle pues a Saúl, Dios te puso en mis manos, porque el Señor me hace estar en paz, pero yo soy capaz de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Y entonces en los momentos más difíciles, los momentos de más angustia, de más desesperación,
hermanos, es donde más tenemos que nosotros aprender a confiar en Dios y comenzar a tener paz. ¿Y qué es tener paz en Dios? Es que simplemente nuestras vidas sean vidas que reflejen verdaderamente que estamos confiando y que tenemos la fe suficiente de esperar en Dios todas sus promesas. Él ha dicho que a nosotros no nos faltará. ¿Cuánto hemos dicho que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará? Amén. Lo hemos declarado y es algo que tenemos que decirlo todos los días. ¿Cuántas veces tenemos que decirlo? Todos los días. Usted tiene que declarar que usted es un hijo de Dios y por lo tanto declarar que esa promesa es para usted. Nada le faltará. Y entonces vivimos declarando ahora que en los momentos de mayor angustia que podamos experimentar en nuestra vida, tenemos que saber que Dios tiene el control de todo y que Él es mayor que cualquier circunstancia, peligro o necesidad que podamos estar atravesando. Es Dios quien pelea nuestra batalla, es Dios quien nos ayudará a nosotros a vivir conforme a la palabra que el Señor nos ha entregado. También en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo diciéndole a las personas: ¿sabes qué? Vas a tener problemas. Van a haber problemas conyugales, van a haber problemas relacionales, vas a tener problemas financieros, va a haber persecución, van a hablar mal de ti. Pero ¿sabes qué dice el Señor? No te preocupes, ten paz, porque yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido, yo he puesto en ustedes de mi espíritu, que es un espíritu que hemos dicho que no es de temor, sino que es de poder, de amor y dominio propio, para que ustedes también puedan vencer y puedan también atravesar las circunstancias que están atravesando. Entonces podamos tener la paz suficiente. Así que cualquiera diga: pero pastor, me llegó una crisis. ¿Qué? ¿No sabías que te iba a venir? Si Jesús te ha dicho, te va a venir. Así, ¿por qué te desesperas? Pero que así como vino, también va a pasar, porque el Señor está bajo control de todo. Y en el libro de Números, capítulo 6:24, dice una declaración que muchas veces nosotros lo utilizamos para bendecirnos el uno al otro: el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor extienda su mano sobre ti, el Señor te muestre su favor, el Señor te conceda su paz. Son unas palabras que nosotros deberíamos utilizar de una manera constante. ¿Por qué? Porque hemos dicho, y el Señor nos los ha enseñado, que en nuestra boca hay poder para la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, para la prosperidad como para la escasez. Entonces usted escoja qué palabra va a hablar: pobreza o abundancia, salud o enfermedad. Nosotros somos responsables muchas veces de lo que nos está ocurriendo, porque sabiendo lo que debemos hacer, no estamos haciendo las cosas que deberíamos. Terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Ahora hemos dicho, usted puede tener el conocimiento, porque estas no son palabras nuevas, usted ya las conoce de memoria. Pero sin embargo, conociendo, muchas veces, sin revelación, no hay pues el dunamis de Dios, el poder de Dios fluyendo a través de su vida. Y la semana pasada habíamos dicho que el conocimiento, cuando se mezcla con una vida de adoración, produce la revelación en la vida de los creyentes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Buscar a Dios en adoración. David era un adorador por excelencia. Y habíamos dicho, así como él tenía tiempo, ¿no?, de siempre hacer lo mismo, en vez de quejarse, en vez de renegar contra lo que él hacía todos los días, lo que él hacía era tocar su arpa y cantar a Dios. Y en medio de ese cántico que él tenía con Dios, en medio de esa adoración, es donde él pudo comprender que verdaderamente Dios es Dios para él y que Dios es su Padre. Muchos le decimos Padre, pero no sentimos esa relación. Muchos decimos Dios está en mí, pero no tenemos esa intimidad con el Señor. Y entonces nuestras palabras se quedan simplemente en expresión, mas no en la relación que Dios quiere con nosotros. Entonces, si queremos vivir en el poder de Dios, tenemos que nosotros comenzar a utilizar el lenguaje de Dios, porque el lenguaje de Dios produce vida y nos trae bienestar a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en el mundo dice vamos a tener aflicción, porque Jesús ya nos los ha dicho. Pero no podemos vivir con temor, ya que el temor nos quiere paralizar para no avanzar.
Mas su fidelidad nos da el valor para seguir avanzando. Entonces, la fidelidad, la palabra de Dios es el nutriente para nuestro cuerpo, para que usted y yo desarrollemos la fortaleza que necesitamos para seguir avanzando. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir avanzando. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir avanzando. ¿Qué vamos a hacer? Seguir avanzando. Entonces, tenemos ahora a puertas un evento. Hermanos, organizar un evento de esta índole, trayendo expositores de Europa y Estados Unidos, a una congregación le sale un montón de plata. Y se lo decimos por experiencia. Ahí si no, pregúntale al ministro Armando. Porque se les paga pasaje, se les paga hoteles, se les paga alimentación, se les paga aparte ofrenda. Y usted, en este evento, no vamos a cubrir nada de eso. Ellos están viniendo porque vienen a servir al cuerpo de Cristo. Y han puesto su confianza en esta casa. Lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar con ellos. Y entonces tenemos que armar todo lo necesario para que ese día sea pues un día donde el Señor se pueda manifestar con poder y use a los siervos como una plataforma para que más personas sean ganadas para Cristo. Y usted y yo tenemos que estar en ese lugar. O sea, cuando me dicen inscríbanse con el ministro, yo digo, bueno, inscríbanse, pero en realidad tiene que haber el entendimiento de que somos miembros de esta iglesia y por lo tanto es nuestro evento, es nuestra casa la que está realizando junto con los hermanos de Cairo la oportunidad de exponer a la gente a tener un encuentro con Jesús a través de su palabra. Así que queremos que ese día contar con todos ustedes, con sus familias, con sus amistades. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener atención pastoral, tenemos que tener bienvenida, tenemos que estar en cafetería, tenemos que estar en todas las áreas. ¿Por qué? ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. Y como iglesia tenemos que aprender también a sembrar, pero tenemos también que aprender a generar los recursos para que no sea una carga. Y entonces ya se han hecho los presupuestos, ya están simplemente para poder nosotros llegar al lugar, tomar la fecha, armar todo lo que se tiene que armar y con la ayuda del Señor, como siempre ha sido, vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros avancemos. Por eso que el libro de Filipenses 4:6 nos dice a nosotros que no se inquieten por nada. Seguro algunos estarán diciendo, pero pastor, un evento, ¿cuánto va a costar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos es inquietarnos, estar afanados. La palabra de Dios dice que no debemos inquietarnos por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias a Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ser agradecido es la clave para que los cielos sigan abiertos sobre la vida de usted y usted pueda disfrutar de la paz del Señor en medio de cualquier circunstancia. Entonces, Dios siempre va a usar los momentos que sean difíciles o los momentos en los cuales seamos usted y yo retados o confrontados a hacer cosas grandes. Porque de las cosas pequeñas usted se encarga. Pero las cosas grandes necesitan tener fe. Y la fe es actuar sobre aquello que tú no ves, pero que sabes que cosas del respaldo de Dios y que Dios lo hará. Por eso que nosotros nos atrevemos a tomar decisiones en fe. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno se mueve en fe, primero viene la visión de Dios y luego Dios se asegura de traer la provisión para que no falte. Pero usted tiene que creerlo. Si usted no lo cree, usted va a decir, ay, una carga más. Ay, el pastor ya se metió en otra cosa. Ya nos está arrastrando a otra cosa. Y se lo digo por experiencia porque hay gente que habla así. Pero es porque no tienen fe y no tienen revelación. El Señor es quien hace las cosas y todas las cosas son hechas para su gloria y Él se encargará de poner todo lo que nosotros necesitamos. Salmos 4, verso 8 dice, en paz me acuesto, duermo, porque solo tú me haces vivir confiado. Podría estar diciendo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Somos una iglesia de pocos, tenemos un evento grande, tenemos una responsabilidad. Señor, ¿debo estar angustiado? ¿Debo estar preocupado? No. Porque tengo paz en mi corazón.
Porque no es mi obra, es la obra de Dios. Y el Señor pudo habérselo llevado a otro lugar, a estos siervos, a otra congregación. Lo pudo haber hecho. Pero sin embargo el Señor nos da a nosotros la oportunidad de creer en su palabra. Y su palabra nos debe producir en nosotros, hermanos, paz. No es para que usted se angustie, al contrario, es para que usted viva en paz. Y usted puede decir, cuando llega la noche, después de ese trabajo angustiado, o aquellas cosas que no pudiste hacer, tú en medio de eso simplemente llegas a tu casa, veas ahí tu cama y digas, pues, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, ¿no? ¿Por qué? Porque mi confianza te apuesta en ti, Señor. No es lo que yo pueda hacer, es lo que tú ya estás haciendo. Porque aunque mis ojos no vean, tú, Señor, sigues obrando. Y tú vas a responder con la manera que tiene que ser. Y por eso que vivimos en paz. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en Dios o no? Amén. ¿No? ¿Por qué? Porque Él nos va a brindar de su paz. Y su paz es tener seguridad. Y esa seguridad es que todo nos va a ir bien. ¿Cómo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Que todo nos va a ir bien? Entonces dile a tu hermano que tienes al lado, hermana, dile que todo te va a ir bien. ¿Y sabes cuándo? A partir de ahora. A partir de ahora todo te va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque tienes la paz del Señor. Y esa paz te da seguridad. Y esa paz que tú tienes y esa seguridad que tú tienes, de que todo va a estar bien, tiene la capacidad de abrir puertas. Hay situaciones que nosotros tenemos que entender. En ocasiones Dios va a cerrar puertas que tú no vas a poder abrir y que nadie va a poder abrir. Y tú vas a decir, Señor, ¿pero por qué? Y hemos dicho que no es por qué, sino, Señor, es para qué. ¿Para qué estás cerrando esa puerta? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Pero en otras ocasiones Dios va a abrir puertas que nadie va a poder cerrar. ¿No? Yo me acuerdo cuando el pastor Jorge Córdoba vino y se comprometió a estar con nosotros, recibió una mejor propuesta. Y una iglesia más grande, más numerosa, con una mejor ofrenda, como decían ellos, ¿no? Y sin embargo el pastor le dijo, no, yo tengo un compromiso con ellos. Porque no es por el dinero, sino es porque el Señor me ha llevado a ese lugar. Y el Señor llegó a nuestra iglesia y estuvo con nosotros compartiendo. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Cuando Dios abre puertas, hermanos, nosotros tenemos que tomar la oportunidad. Tenemos que estar atentos ante las puertas que se nos abren, porque eso nos asegura la bendición de Dios sobre nuestra vida y la vida también del pueblo de Cristo. Así que, si estamos en paz, si tenemos la seguridad de que viene todo esto de parte de Dios, entonces pues sabremos que seremos de mucha bendición para otras familias también. En estos tiempos de tanta angustia, hermanos, por toda la problemática que ha existido, la coyuntura de la pandemia, las muertes que hubieron en nuestra nación, los desastres naturales, la falta de semilla producto de esta crisis social que ha habido en nuestra nación, en medio de todas esas coyunturas, podemos estar seguros que la palabra de Dios se cumple, pues dice que los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, los tiempos hacen que las personas estén caminando como desesperados, otros atontados, pues mirando su celular y no levantan la mirada para nada porque tienen la mirada enterrada en el piso, en el celular, perdón. Son tiempos malos, pero ¿sabes qué? En medio de esos tiempos malos, Dios trae cosas buenas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas un agente de bendición aquí en la tierra. Por eso es que este tiempo que viene para la iglesia, este 27 de mayo, para nosotros, es un tiempo en el cual vamos a ser los primeros en recibir. Sí, vamos a estar escribiendo, pero vamos a estar recibiendo de parte de Dios. Y vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir pues capacitándonos en lo que Dios quiere, porque su palabra nos dice a nosotros lo siguiente, en 2 de Tesalonicenses capítulo 16, que el Señor de la paz les conceda su paz siempre, en toda circunstancia. El Señor sea con ustedes. El Señor de la paz nos conceda a nosotros, ¿qué cosa? Paz.
Y cuando esta palabra se vuelve tan redundante en medio de una expresión, en una prédica, es porque el pueblo no tiene paz. Yo le decía, Señor, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué tantas veces la palabra paz y no seguridad? Y es porque el pueblo no vive en paz. Porque no están como ovejas que viven tranquilas con su pastor. Porque no saben vivir el día a día, porque andan tan afanados, perdidos en tratar de ver un futuro que ni siquiera saben si ellos van a llegar. La Biblia dice, cada día trae su propio afán. Y nosotros tenemos que aprender a vivir el día a día, un paso a la vez. Y ese paso a la vez consiste en que la promesa de Dios se va a cumplir en nuestra vida. El Señor nos llevará, dice, a esos delicados pastos para que nosotros tengamos paz y podamos disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Lucas capítulo 10, versos 5 y 6 dice lo siguiente: en cualquier casa que entréis, digan primero, paz a esta casa. Si allí hay alguien que promueva la paz de ustedes se llegará a ella. Si no la hay, la paz regresará a ustedes. Entonces, miren lo importante de esta declaración. A cualquier casa que ustedes digan, paz, la paz del Señor sea en este lugar. Dice que la paz reposará si hubiere en esa casa alguien que verdaderamente obra en paz. Ahora, cuando el Señor decía, y yo estaba meditando en esta palabra, ¿por qué entonces los hijos de Dios no podemos vivir en paz? Y es porque simplemente estamos siendo oidores, mas no hacedores de la palabra de Dios. Y Dios nos ha dicho a nosotros, Jesús mismo nos exhorta a nosotros a no ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos aquellos que lleven la paz. Dice, bienaventurados los pies de aquellos que anuncian la paz. Que seamos anunciadores de paz. Así que preguntémonos cómo está nuestro hogar. ¿Cómo está mi relación matrimonial? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está mi relación laboral? ¿Cómo está mi relación en la misma iglesia? ¿Soy yo un agente de paz? ¿Verdaderamente soy yo un agente de paz? ¿Soy aquel que está contribuyendo a traer ese mensaje de paz a casa? Porque nosotros somos los privilegiados en escuchar esta palabra. Y al escucharla dice la Escritura, y voy a ser bien claro con esto, la Biblia nos advierte, mejor es que sean hallados en ignorancia, que conociendo la verdad, no la pongan en práctica. Entonces, ¿conocemos la palabra de Dios? ¿La estamos haciendo? ¿La estamos viviendo? Y si no lo estamos haciendo, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y si hoy estamos aquí, es justamente para aprender, para poder decirle, Señor, perdóname, si es que yo no estoy contribuyendo a traer la paz dentro de mi hogar. Perdóname a lo mejor con una crítica, un gesto, una actitud. En vez de, Señor, hacer que tu reino se establezca en mi hogar, estoy contribuyendo a que sea más bien todo lo contrario. Y estoy trayendo confusión a mi hogar. Porque recuerden que nosotros los padres, porque somos aquí los adultos, y la mayoría somos padres de familia, y los que están solteros todavía están en proceso de formación. Somos aquellos que reflejamos la imagen de Dios hacia nuestros hijos. Y nuestros hijos experimentarán lo que es de Dios a través de nosotros. Y nosotros presentaremos un Dios infalible o un Dios lleno de defectos y errores. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Yo me acuerdo haberles enseñado a ustedes que la santidad de Dios, lo excelente de Dios, lo maravilloso de Dios fue el hombre que nos corrompió. Pero Dios nos da la oportunidad a que seamos nosotros los hombres quien restauremos la santidad de Dios en medio del hogar, en medio de nuestra familia y en nuestros hogares de cada uno de nosotros.
Por eso es que Dios quiere que seamos agentes de paz. Y así que cuando usted salga de este lugar, llegue usted a su casa, usted declare la paz del Señor en medio de su casa. Y cuánto más si son esposo, esposa, hijos, que todos declaran que la paz de Dios gobierna en ese lugar. Y espero también que cuando vengan el próximo servicio, el miércoles o el domingo, vengan aquí también, antes de cruzar ese umbral, usted también diga, la paz del Señor está en este lugar. Amén. Amén. Póngase de pie. Y quiero que haga conmigo la siguiente declaración. Cierre sus ojos, piensa en Jesús. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. Por eso yo vivo en una perfecta paz. Porque nada me faltará. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.